Hola, hola, ¿Estamos al hola. aire? Estamos al ¿Estamos al aire, aire? estamos al Estamos al aire. aire, perfecto, perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buen Bienvenido día. al, bienvenido al tercer capítulo. Sí, tercer capítulo. Ojalá que este capítulo sí vea la luz. Eh, Sí, yo creo que sí. Tengo toda la fe de que este va a ser un gran capítulo y que vamos a poder discutir de varias cosas Un importantes. capítulo que le importa a don Juan. Sí, don Juan, importante. Nos hicieron ver que estábamos ocupando reiteradamente a la La señora señora Juanita. Juanita, así que Sí. vamos a empezar a ocupar al señor Juan también como parte, No, ya pero podemos tener un auditor que se llama Juanita y se nos complica el tema. sí, pues, no, Dice, "Ah, están interpelando". No es así. Así que efectivamente. bueno, bienvenido al tercer capítulo. Esperemos que no sea el último. Por eso digo tercer y no último. Bien, bien. Qué mal chiste. En una semana lluviosa, en una semana con mucho frío, en una semana complicada, yo diría. Sí, complicada en general. Claro, yo creo que el calificativo que más ha llegado, lluviosa, lluviosa y Sí, posterior frío, po. Clásico. sí, y con harta gente resfriada, yo me he dado cuenta. Sí, Eh, Hay harta gente resfriada en la oficina. Esperemos que no sea un brote de COVID. Todos le echan la sí. culpa a la lluvia. Sí, sabes que en varias partes he escuchado lo mismo. Todos se han hecho antígenos y no, nadie ha caído, pero todos son un posible caso. En otros tiempos, Sí, ese síntoma hubiese sido un COVID seguro y sí, pues. te hubiese No, cerrado una pero oficina. sí, pero por ejemplo, yo no he comprado paraguas porque no he encontrado a alguien que me venda un paraguas. Estoy demandando un paraguas, pero no he encontrado un oferente. Oye, bien caros los paraguas. El otro día casi compré uno, pero están a 5 lucas. La inflación. Eh, La yo me acordaba de los inflación. paraguas a 2 lucas. Ese Sí, era mi ya, referente de paraguas. y en su minuto estuvieron a Luquita. A A luquita, Luquita sí, po. Oye, llegaban a ser 5, desechables casi esos paraguas. sí, po. 5 lucas por un paraguas, es un paraguas, po, weón. Sí. Ahora, yo creo que ha mejorado un poco la calidad y ¿Ah, sí? básicamente la tecnología y básicamente porque, claro, Amigo, era un uno que dure paraguas de la más, calle. No uno era que un dure más paraguas de de un estos que día, quita la oye, colita. si dura más de un día ya es un mejor paraguas de lo que antes se vendía a Lucas. Y que caigas dentro tú, porque esa es otra cosa importante. Las dimensiones del paraguas es bien relevante y la gente no le toma el peso. Pero no caer adentro del paraguas significa que no tenéis paraguas, básicamente. Sí, ahora, sé, yo me llevo como 3 lluvias mojando, así que yo creo que mañana me voy a volver a mojar, así que espero mañana conseguir un Sí. paraguas. Sí, el otro día yo Aunque, también llegué a Viña en bus y claro, había temporal. Eh, y no había... Me habían dicho que afuera del terminal estaban vendiendo paraguas. Yo salí, no quedaba ni un alma, era el único weón que se estaba mojando en la calle. Así que también estoy a la espera de poder comprarme un paraguas porque no tengo paraguas. No, no, tampoco he comprado. no está complicado el tema de conseguir paraguas. Veo que Sí. está complicado. Y mañana hay pronóstico de nieve. Yo no sé cómo operan los paraguas bajo la nieve. Es una pregunta interesante. Yo no sé si los paraguas resistirán el peso de la nieve. Sí, pero ojo que la nieve no cae de una al nivel del peso que como el agua directamente. Entonces, sí, vas a tener que sacudirlo cada ciertos segundos el paraguas, Mm. pero podría funcionar de la misma forma. Sí. Sí, es que no corre el viento que te puede dar vuelta un Ah, paraguas no, sí, o no. destruir básicamente el Pero, paraguas. pero un paraguas de 5 lucas debería ser un paraguas antiviento. En estos tiempos. Y cacha que eso mismo estaba pensando. ¿Por qué no hemos encontrado gente que da paraguas? Yo creo que tiene Porque no relación hay también. paraguas, po. Puede que no haya paraguas o que ya sea una inversión un poco más alta de lo que era antes, ¿cachai? Antes era mucho más fácil y que tiene que ver directamente con el tema que quizás vamos a hablar más adelante. Que claro, antes se te necesitaba un poquita plata en el fondo para comprarse una docena de paraguas. Ahora necesitáis mucha más plata para comprarte una docena de paraguas para poder salir a vender. Así que Sí, sí, es probable que eso sí, sea.
Puede ser, puede ser. Aunque yo creo que los paraguas lo harán acá en Chile o vendrán de China. No, todo importado. ¿Todo importado? Totalmente importado. Yo no, Entonces, no, pues entonces está complicado que lleguen paraguas. Necesitamos que acá se pongan a hacer paraguas, si no estamos jodidos. vamos a hacer No, como si las no, no. mascarillas. Las mascarillas, estas mascarillas que te acordás que hubo un tiempo en que se producían mascarillas Sí, pues, de esas que no servían para nada. no me Eh, acuerdo. Se, pero se había el hecho como producto hasta un nacional. video, ¿la verdad? Sí, de Todo un hecho, video cómo producir mascarillas. efectivamente, le pusieron cobre, eh, Sí. unas capas de cobre que tampoco servían de No, mucho, pero pero que lo mataban. nosotros hicimos un ejercicio de validación de mascarilla Sí. y andaban re bien. Hicimos Sí, un ejercicio incluso, técnico acá. sí, incluso las de la calle. Eso me llamó la atención porque esas mascarillas que le hicimos al ejercicio técnico fue unas de la calle que no costaron tan cara. Eh, creo que 2 lucas las 50, una cosa así. Sí, Y resistieron bastante. sí. El ejercicio técnico fue intentar, en realidad se me había roto la cafetera, para que la gente sepa qué pasó. Se había roto la cafetera y yo quería hacerme un café de esos que gotea. Entonces dijimos ya, estas mascarillas lo más probable es que si son de mala calidad, no resistan el agua y por lo tanto va Y, a chorrear, va a ser el mismo goteo que una cafetera normal. El punto es que no cayó ni una gota. ni Entonces una gota. Ah, no me oh, sirvió alta como calidad. cafetera y validó que eran de Y, buena calidad. y probamos dos mascarillas distintas porque no, al Sí, principio no lo creíamos. Fue sí, como, de hecho no. probamos con una de tela. Yo ya empecé a dudar si realmente lo que le había echado a ese café era agua. Porque empecé a creer que era aceite lo que me estaba saliendo por las cañerías en el departamento. Porque de verdad no cayó ni una sola gota. Sí. Así que son de buena calidad al parecer las mascarillas. Sí. Resisten el agua. Si usted está, si usted va a ingerir agua y no quiere ingerirla, póngase una mascarilla. El agua no va a traspasar esa mascarilla. Sí, y si, ojalá que lleguemos a ese mismo nivel de manufactura en paraguas. Eh, Totalmente, de un acuerdo, año totalmente. que ha estado un poco más lluvioso de lo normal y eso también es Sí, bueno. Ahora hay gente que se está abrazando y con esto casi está lanzándose al barro porque hemos tenido bastante agua, pero hay que recordar que hace 5 años pasó lo mismo. Un invierno súper lluvioso y después tuvimos 4 años de sequía. Así que no nos sí, lancemos al carro de la victoria y juntemos y ocupemos y utilicemos bien el agua. Es sí, importante sí. también. Sí, yo estoy Sí. expectante a la nieve acá. Estoy esperando la nieve. De hecho, tengo ¿Verdad? acá un reno que lo saqué para afuera para que reciba la nieve. Así que estoy acá esperando la nieve. ¿Verdad? El primer año que mi amigo acá vive en el sector oriente. Entonces O tiene sea, mucho un más cerca la sector. Sí, oriente. Sí, digamos oriente porque claro, queda a la derecha. No digamos que en el sector de no es un oriente sector alto. oriente, sector oriente. O un Sí. sector que la O- brújula dice hacia el oriente. suroriente ya, digamos suroriente. Oriente, sur oriente. Más cercano de la cordillera. eh, Sí, y donde sí, se espera a lo no. mejor que caiga nieve. Sí, probablemente. Yo creo que acá no, no creo que nieve, pero yo creo que así van a caer granizos. Así que estoy esperando los granizos. Oye, pero Mañana me ojo, ojo. levantaré a las 5 de la mañana del Hay un granizo. dato técnico. El ¿Cuál es el dato granizo técnico? es bastante diferente a la nieve. No, me Porque imagino. se construye de manera distinta. Entonces, si hay granizos, es muy probable que no haya nieve. Caso Ah, contrario, pasaría distinto. Lo que pasa, y el entiendo. otro día, Ah, escuchando ahí a un especialista, contaba que ¿ya? en las nubes se forma el hielo. Hielo como Ok. uno tiene cubetas de hielo en la Sí, casa. sí. No, sí, Pero al caer, y es una ¿ya? nube en particular que es negra y que tiene esta cantidad de hielo. La cosa es que al caer, Ah, esto va chocando entre los hielos y además va rozando con en el fondo con la atmósfera. En sí. realidad no digamos que atmósfera, porque en realidad está más abajo de la atmósfera como tal, que no viene del espacio como exterior el hielo. Pero entre más baja, se va haciendo más pequeño y eso se transforma en un granizo.
Cosa Perfecto. totalmente distinta a la nieve, que tiene que ver con que la nube tiene ¿Ya? agua y al estar la isoterma más arriba, se genera la nieve, porque está enfriando mucho más, en un nivel, en el caso ahora va a bajar la isoterma, entonces va a nevar en un nivel de metros de altura mucho más bajo. Pero es un proceso Perfecto. totalmente distinto. Así que yo creo que o le nieva o le llueve a nieve. El Ah, granizo está perfecto, difícil. no. Chuta, yo estaba esperando los granizos. Me Sí, parece, me así parecía que más atingente. o nieva o su reno se, Se va a resfriar. se va a resfriar por la nieve o se va a mojar entero. Se supone que con la nieve igual es como que se taparían las cañerías del agua. Sí, y es un poco más complejo si, por ejemplo, es su primer año, amigo, en ese edificio donde no Efectivamente. conocen si el techo puede estar. Se supone que sí, es un edificio bien alto y que debería estar preparado para la cantidad de posible nieve. Y va a depender también No, cuánta nieve pero caiga. los tipos del piso 10 hacen el filtro. Efectivamente, a ellos les podría pasar algo, algo más triste. Sí, lamentable, por comprar el último piso. Que precisamente es el más caro, pobre sujeto. Sí, se espera que resista más, pero ojo, claro, puede haber estado diseñado solamente para lluvia y no para nieve. No, no Y se hay que pensó ver en la nieve, qué lamentable. tipo de nieve, cuánta cantidad de nieve caiga también. Eh, Sí, Así que bueno, ya, ya. comencemos con nuestro Sí, primer, algo el, ya, el, algo más, ya decíamos sobre el tema, sí, al mencionar los paraguas y lo caro que están, no, está pero carísimo. contémosle a la gente de qué se trata este capítulo. El capítulo de hoy se trata sobre la inflación, ese concepto que mucha gente no conocía hasta el año pasado y que ahora empezaron a conocer. Sí, yo diría que en Chile sí se conoce, ¿ah? Se conoce más que en Sí, otros países. yo me En estoy particular, refiriendo a nuestra generación, sí, nuestra porque generación. nosotros vivimos una generación, una inflación más o menos fuerte hace como 15 años atrás, donde llegó como al 9,9. Claro, Pero yo siento que nosotros éramos chicos, o sea, yo no me acuerdo de una inflación al 9,9 ni nada, pero lo he claro. visto en los datos, solo eso. Y ya hay grandes preguntas. ¿Qué significa la inflación? ¿En qué nos afecta? ¿Es culpa de Boric esta inflación? ¿Es culpa de la Oye, nueva constitución? eso es algo que vamos a responder con datos técnicos. Sí, es importante. ¿Es culpa de la convención constitucional? La, la inflación que estamos viendo es culpa de la especulación, es culpa del dólar, es culpa del cobre. Eh, y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? También es una gran pregunta que creo que hoy, el día de hoy podemos ir, No, reducir los salarios. dilucidando. Claro, típico economista que todo el mundo conoce y Sí, que, esa es la verdad, pues, weón. claro, reduzcamos los salarios para que la gente se vuelva pobre, no por la inflación, sino porque le redujiste el salario. Eh, Oye, en España, bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero en España ya se está hablando como un pacto nacional de renta. claro, eh, esto podría afectar directamente en los salarios en particular, Sí, pero vayamos por parte. por parte. ¿Qué es la Ya. inflación? Partamos El por eso. aumento sostenido de los precios. Eso es la inflación. Claro, el aumento sostenido de los precios. ¿Cómo se mide este aumento en Sí, los hay precios? mucha Porque, gente que siempre dice que el IPC es la inflación. En realidad el IPC es el instrumento que mide la inflación. Entonces en el IPC lo que se hace es que se mide a lo que se conoce como una canasta, un chileno representativo. Por así decirlo, se toma una persona promedio que es representativa y a esa persona se le ve qué consume. Y en base a esa canasta de consumo después se van siguiendo en los mismos lugares y bajo una metodología muy estricta cómo van variando los precios. Y claro, técnicamente es mucho más complejo porque, por ejemplo, puede ser que el lugar donde se iba a ver los precios de cierto producto haya desaparecido, entonces ahí hay un procedimiento determinado, que el bien desaparezca, etcétera, etcétera.
pero es una metodología bien estricta y bien Sí. buena o bien calificada. Esa canasta se determina también en base al consumo que se tiene. Por ejemplo, si hoy medimos la canasta y lo comparamos, no sé, con una canasta de los años 90 donde la Sí, pues. gente tenía hábitos de consumo totalmente distintos, ¿cachai? Sí. Pensemos No, que en los años 90 el auto, por ejemplo, o el viaje, no sé, en avión, era un bien o un servicio que no estaba dentro del común y corriente, como del común de las canastas. Entonces sí, pues, por cada, ejemplo, la canasta del 2000, por ejemplo, consideraba los VHS. claro, después en algún minuto el DVD, ahora yo creo que debe considerar Netflix, si Totalmente. es que... eh, Sí, sí. entonces esos son ciertos promedios y se ven en cuánto afecta a cada uno de ellos. Sí, Eh, acá es importante decir que es de un chileno representativo, porque por ejemplo mi abuelo siempre dice, no, el IPC está manejado, el INE lo compra el gobierno, los precios suben más de lo que dice que el INE dice 3%, no, los precios suben más que 3%, esto, hay plata detrás, hay corrupción en el INE, y en realidad la explicación de eso es que el INE mide la canasta de un chileno representativo y es muy probable que él no consuma lo que consume un chileno representativo, porque por ejemplo muy probablemente él consume más medicamentos y si los medicamentos aumentan más que lo que consume un chileno promedio, bueno, su canasta va a tener un precio más alto claro, lo mismo para viajes, para todos. todo lo... Y Sí, bueno, sí, por por ejemplo, ejemplo, viajes es uno de los que siempre sube harto, ha subido harto en el último tiempo. eh, y claro, no todos viajan, pero tiene cierto porcentaje. De hecho, es muy alto el porcentaje que durante mucho tiempo estuvo subiendo el tema de los viajes. eh, pero no así, digamos que era como un aumento de 50%, pero claro, en el IPC quedaba como en 0,9. Como que esa es la magnitud de porcentaje. Entonces, ese 30% se pondera por cuánto realmente representa dentro de la canasta ese bien. claro. Igual en los viajes, por ejemplo, ha sido lo que más ha variado. Lo que más ha variado ha sido los viajes con una variación mensual de este año, de este mes. No sé qué habrá pasado este mes, pero subieron un 17% el precio de los viajes. Después de eso, este mes vino los servicios bueno, el servicio de transporte aéreo, lo que había dicho. Después de eso vino los paquetes turísticos. Ah, esto de estar influido quizás por las vacaciones. Después de eso vino Sí, el pan. Y sí. esos fueron como las tres mayores alzas. Y también, mira, ellos en particular ese rubro estuvo varios meses y en realidad estuvo un año completo el año pasado y frente a la pandemia, donde los precios se redujeron muchísimos. Entonces es normal que ahora vuelvan a un precio pseudo normal y dado eso es un 50% extra. Y claro, ahora en este mes en particular es 17, pero han habido movimientos mucho más extremos en los meses anteriores. Sí. Miren, por ejemplo, esta es la canasta de un chileno promedio en términos de división, no de productos, sino que las divisiones son unas agrupaciones de productos. Pero, por ejemplo, la canasta considera un 19% de alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,7% de bebida alcohólica y tabaco, un 3,5% de vestuario y calzado, un 14% de vivienda y servicios básicos, un 6,5% de equipamiento y mantención del hogar, un 7,7 de salud, un 13,1 de transporte, un 5,4 de comunicaciones, un 6,5 de recreación, un 6,5 de cultura, un 6,3 de restaurantes y hoteles y un 5,1 de bienes y servicios diversos. Eso es como lo que consume un chileno promedio. Perdón, Probablemente ustedes no ¿me, consuman me, lo que consume un me, chileno me promedio. puedes repetir el tema del alcohol y la salud? ¿Cuatro Sí, coma algo escuché? alcohol y bebida alcohólica, 4,7. ¿Y salud? Salud, 7,7. Un poquito más. Sí. Ok, Pero, por ejemplo, esta canasta representativa, por ejemplo, a nosotros no es representativa. O sea, nosotros, por ejemplo, en educación no gastamos, pero lógicamente en pero claro, recreación gastamos más de 6,5, claro, y mucho más. en promedio, claro, además que la educación sí, pues es mucho más el universo, son muchos más alumnos eh, que la cantidad de personas que somos nosotros como tal, de nuestra edad.
y que, no sé, gastan en recreación. Claro. Y bueno, ¿esto afecta solo a Chile o afecta a otros países? Porque hay otros países que también están afectados por lo mismo, ¿no? No, esto es algo que hoy día está afectando a todo el mundo. O sea, hoy día no hay país que se salve de la inflación. La verdad es que estamos en un problema de un aumento de inflación bien alto, en donde, por ejemplo, pues, las cifras que voy a decir son a proyección, las cifras a mayo, pero por ejemplo Estados Unidos estaba en 8 a mayo, porque ahora se subieron al alza. América Latina en promedio estaba en un 9, el Reino Unido en promedio también estaba llegando a un 9, la eurozona estaba en un 8, y estamos hablando que estas cifras están muy altas, porque por ejemplo a 2021 nadie superaba el 3% de todos los que dije. América Latina estaba un poco al límite, pero nadie superaba el 3%. De hecho, la Claro, eurozona en 2020-2021 tuvo una deflación, tuvo una disminución en los precios. Entonces, esto es algo que está afectando a todos los países. En realidad no hay ninguno de los que se salva, y los que se salvan son casos extremos. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia no está teniendo inflación, pero es porque es un país que no genera una actividad económica, un país que al no generar una gran actividad económica, en el fondo tiene otra situación. claro. Y no tiene tanto conexión con otros posibles países que le podría afectar como el tema de tipo de cambio. No pasa tanto por ese tipo de temas que nosotros sí, al estar conectados con todas estas otras economías que también están sufriendo inflación, eh, nos llega un poco más. Claro. Eh, Pero en el fondo es un tema global, es un tema que hoy día lo están experimentando prácticamente todas las economías del mundo, y es un tema bien complejo porque en el fondo esto se manifiesta en que a las personas comunes y corrientes, ¿cierto?, les van aumentando los precios. Y no se ve todavía índices de salida de esto, porque por ejemplo hoy día salió la inflación de Estados Unidos, se esperaba un 8,8 y se llegó a un 9,1. un- Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo la inflación está siendo más grande de lo que se proyectaba en la proyección, incluso mes a mes. Entonces, no se ven indicios de que la inflación vaya a contenerse o a bajar aún. Y ahí hay una gran discusión sobre si es que va a ser, si es que es transitorio, si es que va a ser permanente, llámese permanente quizás un par de años. Yo creo que va a ser transitorio, pero eso pues, va a depender Sí, más bien de los es bien factores. difícil de decir porque, claro, y en particular, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasó y por qué se genera también inflación. Bien, vamos a hablar de los factores, pero uno de los factores y que también, por lo que también se cuestiona acá en Chile, que el hecho de tener más efectivo circulante en el fondo, ya sea por retiros, por bonos, en particular en Estados Unidos se aplicó muchos bonos durante la pandemia, eh, Sí, lo que hizo que mucha gente tuviera plata, pero y ahí depende de cómo se vea, y por eso se puede decir que es transitorio, que quienes plantean en el fondo que es transitorio es porque creen que en algún minuto bueno, esa plata se va a terminar gastando. Eh, entonces, claro, no va a dejar de aparecer ese fenómeno de tantas ayudas sociales que hubo, y esto se debería ir frenando de a poco porque se va a ir acabando esa plata. Pero hay quienes postulan lo contrario, porque igual esto genera que al final eh, otros factores influyen. Por ejemplo, hay empresas que ajustan por IPC, eso genera que el fondo se siga apretándole un poco el acelerador y el motor nunca pare de estar constantemente subiendo. sí, es complicado. Para entrar con respecto a los factores, ese es un tema bien interesante porque yo creo que lo que se está viendo es que la inflación como que ese es un tema también como que pegan estos típicos comentarios que andan circulando de redes sociales que dicen como le echan la culpa a Boric, ¿cierto? Y muestran después la inflación de Estados Unidos, Europa. Y en realidad las inflaciones yo creo que de Chile, Estados Unidos y Europa no son comparables. Cada uno acá tiene su historia distinta. La inflación de Estados Unidos es explicada básicamente por lo que tú decís, de que en el fondo
para la crisis del COVID, los aumentos de la expansión monetaria en Estados Unidos fueron muy grandes. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente tuvo un crecimiento muy grande de los ingresos que tenía, salieron a gastar. ¿Qué Sí, pasó? En el mundo había una escasez de de las productos. cadenas de suministro provocada por el COVID. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? No tenemos, ¿cierto? Tanto para vender como quiere la gente, y la gente está demandando mucho porque tiene muchos ingresos, entonces la vieron fácil y subieron los precios. Entonces, Sí. esa subida de precios al final es lo que hoy día se está pagando en Estados Unidos y lo que hoy día está explicando mucha de la inflación. Sí, además Ese es que un motivo. Estados Unidos nunca estuvo acostumbrado a esto de... Y básicamente Sí, porque alta el inflación. modelo es... El de ellos es todo lo que se trabaja y entre más trabaja, y aquí está como este sueño de americano de entre más trabajas, más ingresos tienes y todo el tema. Pero ahora les llegó plata sin en el fondo tener ese trabajo por detrás que, Sí, claro, al no existir la necesidad de, porque estaban muchas cosas paradas por el COVID, eh, hizo que en el fondo igual tuvieran que y llegaran estas ayudas, pero sin embargo a una economía sobre todo que no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, la afectara súper importante. De hecho, inflación para ellos era algo que estaba 100% controlado. Nunca habían tenido estos niveles en cerca de 40 años. Lo que decían hoy era en 40 años no se había visto algo así. sí, Los niveles de inflación que está llegando a Estados Unidos. Y claro, porque su sí. modelo no estaba y claro, llegaron muchos recursos en muy poco tiempo. Sí, hay dos papers que andan dando vuelta, que uno dice que este estímulo monetario explica un 50% de la inflación de Estados Unidos, y el otro dice que explica dos tercios, ¿ya? Y ahí queda la incertidumbre en el fondo qué explica lo otro, y ahí hay como un 20% que se le echa la culpa a la guerra. ¿Por qué a la guerra? Porque la guerra entre Ucrania, ¿cierto? Y Estados Unidos, o sea, entre Ucrania, ¿cierto? Y Rusia, Y lo que ha Rusia. generado es más bien la invasión de Rusia. Lo que ha generado ha sido un aumento muy grande del petróleo. De hecho, hasta mayo el petróleo ha aumentado casi un 50%. Entonces, esos aumentos tan grandes en el petróleo se han ido traspasando, ¿cierto? A los distintos insumos. Mucha gente piensa, no, pero al final el petróleo lo único que sirve es para, no sé, para los barcos, para el transporte. Uno siempre piensa en el transporte, pero en realidad eso no es así, porque, por ejemplo, hasta la pasta de dientes tiene petróleo, ¿cachai? Todo tiene petróleo. O sea, si uno Claro. empieza a buscar las cosas que tienen petróleo, uno queda loco, porque al final todo tiene petróleo. Es una Sí, cosa increíble. sí. Claro, en algunos casos no directamente petróleo como la pasta de dientes, pero un No sucedáneo igual. directamente. Pero no, Claro, es como un pero proceso, claro, es un pero... proceso que detrás del insumo del petróleo, ¿cachai? Y no Sí, estoy hablando del petróleo en el transporte, sino que en la fabricación química, ¿cachai? sí, en el plástico, Entonces, en distintas... Es que claro, porque en el fondo la pasta de dientes tiene un componente como de plástico y ese plástico viene del petróleo, como de un derivado del petróleo. Entonces, claro, todo lleva... No es entonces, solo la benzina en el fondo para claro. conducir. Entonces, estos aumentos de los precios de los petróleos han presionado también muchísimo a la inflación, y eso explicaría en el fondo el restante 20%. Y hay un paper que dice que lo otro es ambiguo, pero eso sería lo que está explicando. En Estados Unidos, en la eurozona, lo que se comenta es un poco más terrible, porque ahí ellos ahí se dio una lata, porque en la eurozona no se hizo una gran expansión monetaria como la que se hizo en Estados Unidos. Entonces ahí la gente se ha preguntado, bueno, ¿y por qué tenemos estas inflaciones si acá no pasó esto? O sea, no vino acá el Banco Central y empezó a imprimir billetes como loco, como sí se hizo en Estados Unidos. Y ahí la explicación que se ha encontrado es que Estados Unidos, al ser una economía tan grande, presionó todos estos precios al alza, y al final la inflación que hoy día se está comiendo la eurozona es provocada por Estados Unidos y por esta mayor demanda que fue tan grande que al final le generó una inflación a todo el mundo. Claro, y Esa es la también explicación que se ha por el encontrado. tema de la guerra. Y ellos También por al la estar guerra mucho más cerca, los ha afecta sido más más todavía. todavía. Exacto, sí. Entonces, También ha claro, ellos estado tienen más... como...
Entonces los factores son bien heterogéneos, dependen al final de cada país. Después vamos a entrar más en profundidad de lo que ha sido en Chile, pero, pero esos han sido los factores. Yo creo que esto es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque en la economía, si uno empieza a mirar las recesiones, en el 70 ya hubo una recesión por petróleo. Y esa recesión por el petróleo fue causada por un aumento de un 70% en el precio del petróleo. Hoy día estamos viendo un aumento de un 50% del precio del petróleo. Entonces, no estamos tan lejanos a los niveles que ocasionó esa recesión de los 70. Y esa recesión en los 70 fue bien grande. En Estados Unidos generó una depreciación como de un 5%. Y para hacer un símil, la crisis subprime generó una depreciación de un 8%. Entonces, fue una crisis muy fuerte la de los 70 y se debió a los altos precios del petróleo. Y en ese entonces se debió porque Estados Unidos apoyó en Israel en una invasión a Egipto y los Emiratos como que tomaron de represalia y le aumentaron mucho los precios a Estados Unidos del petróleo y Estados Unidos cayó en recesión por eso. Entonces, el que aumenten los precios del petróleo no es trivial, porque el petróleo es un insumo muy importante en las cadenas productivas, casi insuplible, no sé si existe esa palabra, pero que eh, te puede generar una recesión como la de los 70. Claro. Entonces no es trivial el tema. Y bueno, eso es Europa y podríamos llegar a Chile, ¿no? Antes de eso quiero decir algo. Creo que se está tomando un camino muy equivocado. Creo que se está tomando un camino muy equivocado. Quizá, porque ¿qué pasa? Vimos que es cierto hay un componente que puede ser este componente como más monetario, pero también hay un componente que es muy importante, que es por el petróleo y por las cadenas de suministro. Y hoy día lo que están haciendo los bancos centrales es subir y subir, 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 subir tasas. Entonces esa subida de tasa al final lo que va a generar es que ataquemos solamente este Tema efecto monetario. de monetario. Y no vamos a atacar, ¿cierto?, el efecto de las cadenas de suministro. Entonces, ese efecto de las cadenas de suministro el Banco Central directamente no se puede hacer cargo porque aun cuando tiene el mandato de la inflación no tiene un instrumento para ver las cadenas de suministro ni el precio del petróleo, pero sí creo que los gobiernos podrían hacer algo. Podrían intentar mejorar las cadenas de suministro, no tengo idea cómo, pero me imagino que hay expertos que saben de esto. Y también podría verse, ¿cierto?, alguna opción con el petróleo, intentar quizás subsidiar el petróleo en ciertos quizás transportes claves que van a ser en segunda línea cuando llegue el bien final a las personas, llegue un poco más barato, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay una gran pelea que si es que los gobiernos no la dan, la inflación no veo difícil que se vaya rápido del todo. Creo que hoy día no es tanto una inflación monetaria como están acostumbrados los economistas y creo que obedece más a una inflación de un problema de oferta que creo que es más compleja que las inflaciones que comúnmente hemos visto a lo largo de la historia. Efectivamente. Eh, Entonces, eso internacionalmente. y bueno, la realidad, ¿qué pasa con Chilito? Boric lo afectó hasta Estados Unidos y Europa ahora está haciendo las cosas tan mal que está afectando a Estados Unidos. O también hay eh, un factor Eh, internacional y esto es solamente un factor. Hasta qué punto tiene que ver con la volatilidad del país, del gobierno, de la guerra? Sí, cacha que está cuantificado. Yo por eso no sé por qué han habido tanto debate innecesario. Hay gente que dice sí, no, si esto está cuantificado de una manera técnica y por el órgano técnico que ve esto. Entonces, cuando se hizo esta cuantificación, que fue en mayo, se esperaba que el 2022 tuviéramos una inflación de un 9,4. Ahora va a ser más alta el 9,4. Pero de este 9,4 lo que estimó el Banco Central es que un 3,3 obedecía a factores externos y un 6,1 obedecía a factores internos. Entonces, lo que estimó el Banco Central de manera técnica es que la inflación está siendo más producida por factores internos que por factores externos. Esa es Ya. la explicación Y dentro, técnica que está haciendo. y Sí, dentro de los factores internos, se pueden separar sí. en varias cosas, pues, ¿no? Sí, pero No el Banco solo... Central no hace hace la separación para no caer en temas políticos, pero los factores internos los define como
Factores de demanda, presiones de bienes y servicios, persistencia inflacionaria explicados por efectos de segunda vuelta y indexación, incluye el efecto de la depreciación cambiaria y efectos de la incertidumbre propios de la economía. Y en factores externos están el efecto del precio del petróleo, los alimentos importados, materias primas, mayor inflación externa, condiciones financieras externas desfavorables, etcétera. Entonces, eso es lo que Ok, dice el central. Yo ok. creo que el central se la ha jugado porque la inflación es explicada por factores internos. Y eso Sí. lo veo acá y también lo vi en el comunicado de política monetaria de hoy día. El comunicado de política monetaria de hoy día dice lo siguiente, habla explícitamente del deterioro de la incertidumbre interna. Mira, Efectivamente. dice, el escenario macroeconómico presenta riesgos elevados. El deterioro de las condiciones financieras globales ha sido más rápido y intenso de lo previsto, reduciendo los precios de las materias primas y las perspectivas del mercado sobre el crecimiento global. En medio de una elevada incertidumbre interna, esto ha llevado a una fuerte depreciación del peso. Entonces, yo creo que para el Banco Central sigue siendo la incertidumbre local la que está explicando en gran medida la inflación y la depreciación del peso. Es Eh, lo que lo que dice el central, arriesgado en todo caso, para mí es arriesgado lo que está haciendo el central. Se la está jugando por algo que técnicamente, sí, claro, pero igual me salta la duda de que dentro de los factores internos haya metido cosas que según yo quizás no son tan internas, como el tema de la devaluación. la evaluación eh, del peso, sí, 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 en realidad, sí, yo estaba leyendo ayer un economista que hablaba de los futuros, ¿no? y hacía un análisis técnico respecto a que en algunos minutos previos a lo que estamos viviendo hoy en Chile, el peso se comportó distinto a todas las demás monedas que frente al dólar, comparado al dólar, ¿Ya? mientras todas iban bajando, nosotros en algunos minutos vivimos subida. Y aun cuando el dólar, o sea, cuando el cobre, que es nuestra principal como fuente para saber, iba en el sentido contrario. ¿Ya? Y lo explicaba en algunos futuros que se emitieron y se emitió mucho futuro respecto al dólar. Lo que hizo que en algún minuto fuéramos contra el sentido de todo lo que es el demás países. El tema es que ahora Mm, con la subida de la Fed, sí, eh, y con también nosotros estar subiendo la tasa, pero en el fondo hay un efecto que se van neteando. Ahora nos acoplamos más a lo que dice que debería estar el peso, y esa bajada ha sido mucho más rápida y mucho más directa de lo que fue en otros países. Y por eso se estaría depreciando más el peso que el resto. En el sí. fondo tuvimos periodos en que los futuros fueron los que nos mantuvieron en contrasentido de todo cómo se movían las demás ¿Los monedas. futuros del cobre o los futuros Los futuros del del tipo dólar, de cambio? del tipo Sí, de cambio, ya, en sí, particular en Chile. sí, Entonces, él sí. hablaba de cerca de 8.000 millones de dólares que se vendieron vía forward para esto. Entonces, cuando la Fed empieza a subir la tasa, todo el ¿Mm? efecto se va en el sentido contrario, ¿cachai? Claro, Entonces, rompe ahora eso, van. sí, eh, sí. y, Sí, y las eso hace subidas de que, la Fed pum, también fueron sorpresivas. Entonces, yo sí, creo que no dejó que el mercado se ajustara a lo claro, que iba a hacer. claro. Fueron Y sorpresivas en el sentido de que venía hace mucho rato diciendo que iba a subir la tasa, pero esto es como el cuento del lobo y cuando llegó ya lo había dicho tanto que yo siento que el mercado no estaba acoplado a esa subida. claro, de hecho estoy viendo un gráfico claro, muestra esto, como respecto a el desacople y el acople ajustado hacia abajo que va viviendo el peso frente a estos futuros que se emitieron. Se emitieron muchos futuros en Chile respecto al tipo de cambio.
Y esto también hacía que pegara harto en lo que estamos viendo. Eh, y claro, esto también sería interno, dado que... y estaría dentro de ese rango de lo que el Banco Central diría que es la depreciación del peso, pero por Sí, un aspecto como de inversión dentro de los futuros. Entonces es bien, sí. bien complejo de diferenciar y claro, se presta para que, claro, uno en el fondo al decir este tipo de análisis, incluso análisis técnicos se tomen en este caso como políticos dado cómo se utilizan. Sí, ahora, por ejemplo, yo creo que el Central se la ha jugado mucho en que esto es por factor interno, porque incluso ahora cuando todos pidieron que saliera a intervenir y todo, hay una entrevista hace como un mes de Luis Felipe Céspedes en donde él dice que es consejero del banco, que es uno de los 5 consejeros que básicamente toma las decisiones de política monetaria, en donde él dice que en el fondo al consejo no le parece intervenir porque el dólar los fundamentos del dólar no están desacoplados. Es decir, por ejemplo, lo que está explicando el dólar alto no es algo de fondo, sino que lo que está explicando el dólar alto sería esta incertidumbre que habría en el país. Y como eso no es un factor de fondo, ellos no ven como que sería un factor en donde pudieran salir a intervenir. Ahora, ellos sí salieron a intervenir para el estallido social. Entonces, mi opinión es que deberían intervenir al igual que en el estallido social. Y deberían intervenir como en el estallido social también, que ahí hicieron como un programa de intervención que duró varios meses en donde mostraban esa intervención y la fueron haciendo paulatina y metieron casi el 50% de sus reservas a intervenir. Porque en el fondo la otra vez cuando intervenió Hacienda tiene Hacienda no tiene reservas para salir a intervenir, ¿cachai? Pero el central sí las tiene. Entonces, pero yo creo que está complicado. Si la visión del central es esa, es que el dólar está bien en ese precio y por en el fondo la incertidumbre y que no se debe a factores eh, más de largo plazo, por así decirlo, no creo que salgan a intervenir. Sí, yo creo también lo mismo. No creo que intervengan. De hecho, yo esperaría que hasta el 3 de septiembre ni siquiera se acerquen a aquello. Eh, Sí. Porque en realidad el 2 porque el 3 está cerrado la bolsa. Y todos sabemos que podría pasar el 4. Ahora, el mercado en general, ¿qué tendrá internalizado que gane el 4 de septiembre? ¿Se las dará jugando por lo que dicen las encuestas? Yo creo que el Eh, mercado tiene internalizado una incertidumbre muy grande y la incertidumbre va a ser en los dos casos, ¿cachai? Entonces, sí. Va a estar entonces interesante ver qué pasa al 5. yo creo que el 5 no va a pasar nada, porque al final siento que el mercado internalizó los dos casos. Al tener los dos casos tanta incertidumbre, en realidad yo creo que no puede ser que no pase nada. Yo Porque creo que a lo los dos mejor, escenarios al final yo creo tienen que descentralización. va a bajar el tipo de cambio el 5. Por un efecto de que ahora sí se tiene seguridad Ah, sobre tenéis más algo. certeza. Sí, puede Sí, ser. tenéis la Sí, certeza sí, y el que estaba sí, jugando en contra sí. se pierde y se va todo la balanza hacia el otro y la incertidumbre se perdió. Ya no hay Sí. incertidumbre respecto a qué sigue. Bueno, vamos a ver, en realidad podría haber incertidumbre nuevamente. Eh, en un caso, entendería. Oye, un disclaimer importante es que la gente nos va a putear porque ahora probablemente mañana baje un poquito el tipo de cambio porque el central hoy día subió la tasa. Pero eso va a ser un efecto muy transitorio y que va a revertirse sobre todo el 27 de julio cuando la Fed La Fed salga vuelve a subir. a subir la tasa, que la va a subir en el mismo porcentaje que la subió hoy día el central, pero hay una gran diferencia porque si tú tenés bonos de dos países con el mismo porcentaje de subida, pero uno de esos bonos de Estados Unidos, está claro a qué bono vaya a ir, po. Sí, Entonces, se debería esperar una depreciación aún mayor del peso. sí. O sea, claro, el efecto que mañana ganamos, esperaríamos que pase lo mismo en el sentido contrario Y que sea más cuando la grande, el Fed. del Y 27. claro, Aparte están hablando de incluso subirla un punto, un por ciento entero, 100 puntos porcentuales la Fed,
que eso Claro. sería más de lo que esperaba el mercado y son muchos, Y nos dejaría totalmente descompetitivo respecto a eso. O sea, te estás pagando más por algo totalmente, más seguro. Eh, totalmente. nos dejaría fuera. Eso sería bien, bien malo. O sea, para la Sí, economía y puede ser, esperando en miras de cualquier resultado para lo que aparezca en la constituyente. Eh, sí. Sí, ahora yo creo que ese escenario quizá al central le puede dar una vuelta más para salir a intervenir, porque claro, o sea, están jugados por esto de la inflación, pero si ven que puede ser un desacople de las tasas, quizás les den alguna otra mirada. Ahora yo insisto en que ya deberían haber intervenido. Me parece que están llegando tarde. sí, yo creo que van a intentar apagar un incendio cuando ya no te queda casa. Ese es mi problema, cuando vas a salir con un balde de agua cuando ya el incendio está Ah, declarado. 1500. Sí, van a llegar con un Oye, vamos baldecito a cuando llegó intervenir en hasta los 1500. bomberos. Cuando ya llegaron hasta los bomberos, va a salir con su balde de agua. eh, pero Oye, lo igual lo notable fue la entiendo. Yo creo que intervención de va a Hacienda, poner po. todos los esfuerzos en ese minuto. Que va a salir ese baldecito, pero es lo único que queda. No, el Eh, baldecito fue el otro día, pues si el otro día, ¿cachaste que dijo como una frase? Sí, no, dijo una Y eso es una afirmación, intervención, eso es una intervención, intervención verbal verbal. técnicamente, pero weón, no fue nada, o sea, el Pero mercado, weón, claro, ni de hecho siquiera el la miró. mercado hizo así, pum, para arriba. Eh, me Pero, amenazaste y no me hiciste nada. Sí, no, me amenazaste, no hiciste nada, te reventamos. no, Eh, aparte a mí lo que me da risa es que el central tiene una gerencia entera de comunicación monetaria para con las palabras intentar influir en el mercado. Entonces esos tipos deben haber llevado semanas pensando en las palabras que iban a utilizar para generar un efecto. Se han revisado todos los papers del mundo y no pasó nada, weón. sí, es que, bueno, igual dependen de un mundo que no sé si miren tanto el cómo se comunica. Yo creo que se quedan con el hecho y dicen es bueno o malo, le creo o no le creo, independiente de cómo lo comuniquen. Pero bueno, eh, Sí, por detrás, sí, al menos está el esfuerzo, entiendo, técnico de buscar que eso llegue a un mejor resultado. sí, sí. Oye, tengo un dato interesante porque en el fondo, a ver, uno no puede desconocer que parte, a ver, porque acá empiezan los típicos que dicen, no, es que en Estados Unidos no hubieron retiro, pero sí hay inflación. Y en realidad en Chile gran parte de la inflación también lo explican los retiros. Si hay que Sí. ser sincero, yo creo que en Chile tenemos las tres cosas. Tenemos tres cosas. Tenemos por algún punto un tema monetario. El Banco Central efectivamente bajó la tasa de interés a niveles muy bajos cuando vino la crisis del COVID y ahí hay un punto. Después hay otro punto que es más fiscal, que fueron todas las ayudas, el FOGAPE, ¿cierto? Toda la plata que se inyectó. Después tenemos otro punto que es la cadena de suministros, que nosotros más, al ser un país alejado, yo que sepa, no hay ningún paper en esta línea, pero, o quizás lo hay, pero al ser un país alejado, yo estoy seguro que la cadena de suministro, los cortes nos afectan más aún a nosotros. Aparte, al ser un país chico, al ser una economía tan chica, en el fondo yo creo que las empresas si tienen que mandar productos para algún país, no lo mandan a la economía más chica teniendo una economía más grande. Entonces, O sea, ¿hay tenido sí, otro punto? nosotros de hecho lo comentamos alguna vez porque, claro, como vivo cerca de Viña, yo veía la fila de barcos. La Aquí fila de había barco. una fila de barcos, barcos que uno veía durante un mes haciendo la fila para llegar a desembarcar, eh, y llegaron todos juntos. Es que yo creo que ese fue el problema. Y el tema es que, claro, llegaron todos juntos, ahora todos juntos se van de vuelta, todos hacen taco en desembarcando o embarcando, y quedaste con ese vacío entre medio donde te llegan las cosas, todos se fueron, y te queda un espacio vacío donde no te llega nada y nuevamente, ¡pum!, la gente llega con necesidades y querer comprar. El mismo hecho, por ejemplo, de los autos que ahora casi se están vendiendo como futuro. Yo ya estoy a punto de sacar un futuro sobre un auto. Si es que, para ver si es que llega. Y quizás después lo pueda vender incluso. Porque de verdad el tema del suministro. Y claro, por ejemplo, con los retiros, mucha gente más compró auto porque tenía.
hubo un choque importante, todo ese tipo de cosas va afectando también en la inflación, po. Sí, po. Y después está el último punto que ese que nombraste de los retiros. Tengo el dato de las platas que hay en las cuentas corrientes y cuentas vistas de las personas. Que esto uno lo podría pensar como los retiros. De hecho, miren, antes del primer retiro, en las cuentas vistas de las personas habían casi 200 millones de UF. ¿Ya? Al finalizar el tercer retiro, en las cuentas vistas habían casi 500 millones de UF. Hoy día eso ha bajado y estamos viendo cifras cercanas a 250 millones de UF. Así que Y ahí a las 50... 250 millones de UF. Espérame, ¿pero cuál era el estado inicial? 200. Antes de los retiros, 200. Así que, y en el pic de los retiros, 450. Así que ha bajado la Ah, plata de hay las un personas en las cuentas vistas. claro, de Pero 200 estamos a más, 250. más aún, claro, Sí, pero pues estamos todavía quedan más arriba 50. todavía que a 50. Sí, eso es las cuentas vistas. Y en las cuentas corrientes, antes de los retiros, habían 400 millones de UF. En el tercer retiro, que fue el pic, se veían 600 millones de UF y hoy día se están viendo también como 450. Así que ahí también nos quedan Ah, hay 100. como Hay 50. 100, 50 Sí, extra. Hay como lo, 100 extra. entonces, todavía queda plata en los retiros, que si sale al mercado, obviamente va a generar más inflación y se complejiza todo, pero hay un dato que me preocupa mucho con respecto a esto, que es por lo que yo creo que estoy pesimista en términos de la inflación para el próximo año. Los depósitos a plazo, antes de los retiros, estaban en 800 millones de UF. Hoy ¿Ya? día, después del tercer retiro, al finalizar el tercer retiro, seguían en 800 millones de UF. Es decir, no habían variado. Pero hoy día están en 1.000 millones de UF. Entonces, yo creo que hay mucha plata de las cuentas vistas y cuentas corrientes que al aumentar la inflación, al aumentar las tasas de interés y con ello aumentar las rentabilidades de los depósitos a plazo, fue plata que se fue de las cuentas corrientes a las cuentas vistas a los depósitos a plazo, que harta plata, son 200 millones de UF, y que si es que el próximo año tenemos recesión, tenemos desempleo, lo que conlleva a implicar una salida de los depósitos a plazo y se va a terminar expandiendo la economía y va a terminar generando inflación también el Más próximo año. inflación. Entonces, ese dato yo creo que es complejo. Eh, Claro, entonces estaríamos hablando de que, mira, hay 100 en total en cuentas corrientes. Hay 100 sí, extra. hay más 100 millones de UF en cuentas corrientes versus lo que empezamos, pero el Y, problema es que y hay hay más más 200 200, sí, en en UF. depósitos a plazo. Y entonces son como 300, hay 300 300 UF. millones de UF más en plata de las personas que lo que había antes de los retiros. Claro. ¿Y cuánto Entonces, era lo que tenían en cuenta corriente y en cuenta vista antes de los retiros? antes de los retiros habían en cuentas vistas 200 millones de UF y en cuentas corrientes 400 millones de UF. Estamos hablando de, en total habían como cerca de 600 y estamos hablando de que 300, hay 300 extra. Estamos hablando que un 50%, 50% weón, escaleta. es muchísimo. O sea, podemos decir que la Podemos decir gente se ha que gastado, se la va a gente se ha gastar gastado el 50%, 50%. 50% más, por lo tanto podríamos llegar a un en acumulado. O Weón, sea, escaleta. es muchísimo, sí. Sí, o sea, podemos inferir que la gente ha gastado el 50% de la plata que retiró y le queda Claro, todavía un 50% que no se ha todavía divulgado en la economía. Complejo. complejo, muy Entonces complejo. nosotros, a diferencia de Estados Unidos y de la eurozona, tenemos este dato extra, por así llamarlo, que es el tema de los retiros, que sin lugar a dudas genera una liquidez importante. Claro, y que todavía podría afectar. Sí, sí. Así que complicado. Ahora yo la fe que tengo también es que quizás las personas que hoy día les va quedando este 50% no hay tanta necesidad de gasto. Potencialmente no, potencialmente ojalá que no lo saquen de los depósitos a plazo y Sí, ahí no se expandiría la economía. sí, Entonces, ahora, claro, eso es bueno por un lado, pero malo por otro. Es que significa que no necesita la plata, es que frente a una crisis,
ok, va a dejar el depósito a plazo, pero Mm. es afectada una parte de la población que no tiene, que sí va a recibir eso y no tiene ese recurso y quizás, y esperemos que no, proyectos como de unos nuevos retiros podrían llegar a nuevamente a sonar como opción para Yo creo que el hacer. otro año van a sonar, po. O sea, es Sí, inevitable que en un contexto de crisis económica, recesión como el del próximo año no suene, ¿cachai? claro. Entonces es complicado el tema. Sí. Soy pesimista con respecto al próximo año. Sí, en lo personal también. eh, Aparte, lo que se está intentando hacer, ¿cierto?, es hacer una recesión controlada. De manera que tanto en Chile como en Estados Unidos, como en la eurozona no tanto, pero en Chile y en Estados Unidos, de forma, ¿cierto?, que al haber al haber una recesión, ¿cierto?, la economía se desacelera, ¿cierto?, los salarios comienzan a bajar, etcétera, etcétera, la gente va teniendo menos liquidez, entonces gasta menos, entonces baja la inflación. El problema es que en una crisis normal, cuando pasa esto en la economía, si es que tú no tuvieras alta inflación, bueno, ahí sale el gobierno, como en la crisis del COVID, con sus estímulos monetarios, fiscales, y mete plata a la economía y recupera el empleo y todo eso. Pero en una crisis en donde tú tienes combinado con inflación, no puedes hacer eso. Entonces es una crisis en donde, por así decirlo, dejan más desprotegidas a las personas. Entonces es una crisis económica distinta a las crisis normales. Es más claro, complicado. porque claro, la forma de proteger es intervenir en los precios, casi. Es como limitar precios, lo que también es bien mal visto. Porque claro, no podéis llegar con más plata para la gente porque significaría aumentar más la crisis. Entonces Exacto. igual te deja como. Y es algo bien difícil políticamente explicar porque, claro, es bien difícil explicarle al señor, a don Juan, eh, que no le llegue, que el gobierno, al no entregarle plata al gobierno, le está haciendo un favor o está Sí, po. intentando ayudarlo. Es No, bien. imagínate esa comparación. En la crisis del COVID, cuando estuvo Piñera, entregó toda esta plata y hoy día que está Boric, no entrega esta plata. Y en realidad, detrás de eso, probablemente, si es que llega a pasar, va a haber un sustento técnico. Claro, Y, y es complicado, son crisis distintas, en dimensiones muy distintas. claro. Pero Entonces, yo creo veo. que va a estar complicado. Y lo otro es que el tema de la energía, si es que s- porque hoy día estamos teniendo esta crisis controlada, ya, perfecto, perfecto. Pero si es que tenemos el tema de la energía y si es que ese tema de la energía provoca una crisis propiamente tal, si es que Putin corta los envíos a Europa, eso por sí solo puede generar una crisis económica y ahí esta como desaceleración controlada ya deja de ser tan controlada y ya se te transforma en una recesión que ya se te fue de las manos. Y eso Sí. con una inflación alta es muy complicado. Y sobre todo con la posibilidad de que los países se intenten salvar a ellos mismos. O sea, y dado eso, que un país como Chile, que está ahí alejado, no sea, eh, no tener prioridad frente a eso. O sea, como no Sí. esperemos ser como salvados por otro país en viras de que puede llegar a pasar algo así y que en realidad a otros países como que no les va a importar si tienen que, que afectar a otro país, Totalmente, ¿cachai? O sea, totalmente. Oye, y todo esto de los precios del petróleo y todo está haciendo en un contexto de verano europeo. Sí, eso es lo que yo creo que sí, también es muy preocupante. O sea, la gente sí, no está activamente quizás tanto ocupando la calefacción, etcétera, etcétera. efectivamente. Quizás no hay Eh, tanta demanda. y con un... De hecho están en ola de calor en algunas partes de Europa, eh, Y donde, claro, En Alemania ya han hablado de racionamiento de calefacción, de energía, ¿cierto? Para el invierno. claro, Entonces, complicado. eh, sí, recordemos que ahí ya los inviernos son mucho más crudos que lo que vivimos en gran parte de Chile, porque pues, claro, hay una parte que igual el invierno tiene momentos muy fríos, pero en No, pero Alemania es... no,
tampoco es tan comparable. Si nos vamos a ese extremo de Punta Arenas, imagínate al tipo de Islandia, ese pobre Claro, sujeto. ese pobre. Bueno, habrá que ocupar harta leña. Eh, habrá que ocupar otros métodos. Excepcionalmente. Sí. Va a haber. De hecho, yo si fuera Europa en este minuto, estaría preparando provisiones de leña y ese tipo de cosas, de otro tipo de calefacción, secando, porque después es bien difícil que pase Sí, en, en otros sí, momentos, o sea, más cercano a sí. a la fecha. Pero yo creo que estaba un poco perdido, porque están tan perdidos que el otro día me salió como la noticia de que el ministro como de energía de, de España estaba hablando de no, si potencialmente podemos explorar otras fuentes de energía como el hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde está terrible en pañales, po. Es Sí, algo po, que va a ser en aún 10 años más, falta, así. aún falta bastante y creo que en menos de 6 meses van a tener que No, estar imposible. pensando en cómo calefaccionan. Eh, pero sí, Sí. está bien complejo. Ahora España podría Ah, hacer una central vale, suena. nuclear y quizás encuentren como esa la opción. Eh, Oye, puede ser que yo creo que no sé qué pasará con la energía nuclear, pero puede ser que es no que sé. frente a no tener ninguna opción, eh, Sí, po. Sí, pues frente a bueno, no tener ninguna opción. Sí. claro, es Igual dicen complicado. eh, que es en el fondo más limpia, etcétera, etcétera, ¿ah? Oye, mira, del 10% de inflación que proyectaba el central que íbamos a tener, estos son los componentes que la explican. Un 2% lo explican los bienes excluyendo alimentos, ¿ya? Después hay un 2% más que lo explican los servicios también excluyendo alimentos, energía. Después hay un 2,5% que lo explican los alimentos, es decir, los alimentos aumentan bastante. Hay poquito que en Chile lo explica la energía, hay un 1% que lo explica la energía y el resto son lo que se llama restos volátiles. Genial, o sea, me parece bien. No estamos tan expuestos a los aumentos de precio en la energía nosotros, por eso. Tenemos nuestro Bueno, lío interno todavía. eso es lo que dice nuestras ponderaciones según... ¿Quién nos dice este dato? El central El central. Ok, sí. ok, ya veo. Estamos con buenos números. Oye, que nos está yendo bien. Oye, qué grande el presidente, ¿ah? Nos tiene con uno por Eh, ciento de inflación nomás respecto a combustible. la O energía, sea, sí. respecto a energía, tremendo. Y bueno, Así que, bueno, bueno. en tiempos difíciles, ¿eh? En conclusión, Tiempos amigo, ¿qué difíciles. podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh, No, yo no quiero decir reducir los salarios, pero ya lo dijo un economista en Chile, ¿eh? No, pero yo creo que no, reducir los salarios no es opción, obviamente, porque no es ético, etcétera, etcétera. No, creo que hay que por una parte dar incentivo de inversión para intentar que la gente deje de consumir y destine plata a invertir. Hay que intentar mejorar las cadenas de suministro, si es que con eso se pueden bajar los precios, sería ideal. Intentar disminuir la incertidumbre también. Yo creo que todo lo que sea incertidumbre es inflación gratuita que nos empezamos a comprar. O sea, con actores políticos que sea para un lado, sea para el otro, logren, ¿cierto?, reducir esa incertidumbre. Eh, y después, no sé, pues el otro año va a ser complicado, yo creo. No hay mucho que hacer. Ojalá que esta recesión sea controlada, como intentan decir. Ah, Ojalá. y ojalá que Putin también termine con su weá, po. Si ya con eso, que solucionando el tema de la energía, solucionáis una parte importante. Claro, esperemos que sea un cierre bueno y que, bueno, va a llevar igual coletazo por harto tiempo, yo creo, ¿no? No va a ser un cierre de, ok, se acabó esto
Yo creo que sí o sí va a llevar o sanciones durante más años o algo va a tener que llevar si es que se llegase a algún término como de conflicto. Eh, entonces, no creo que sea tan directo y tan volvemos atrás y listo. Yo creo Sí, que es hay complejo. muchos temas acá que son muy políticos. Bueno, la guerra propiamente tal. Y por ejemplo, el otro día escuchaba que en las cadenas de suministro también, como que cuando se hizo la guerra comercial, como que hubo, ¿cierto?, hace un par de Ujú. tiempo, Estados Unidos como que le prohibió a sus aliados, ¿cierto?, comprar chips a China. ¿Cachai? Entonces. Por ejemplo, y decía como no, cómprame a mí o a los aliados entre sí que se compraron. Y hoy día sigue estando eso. Entonces, obvio que si por ejemplo, alguien quiere hacer un auto en Alemania y no puede comprarla a China y los aliados de Estados Unidos no pueden saciar esa demanda, como que políticamente podríais definir eso, dando quizás una excepcionalidad que puedan comprar los chips a China y así sucede con un montón de otros productos. ¿Cachai? Efectivamente. Hay opciones, Pero. pero claro, llevan un manejo político y ciertas decisiones políticas que es difícil de tomar. Y es difícil que no. Y esto pasa en todos los países, ¿eh? No hablemos solamente de la economía interna. No, Si, si por ya ejemplo, dejamos claro que era un tema de todos los países. sí, imagínate, no sé, Biden dice que ya que va a firmar para que puedan comprar, eh, como que le va a quitar ciertas sanciones a Rusia o que va a dejar que comercie con parte de Europa. Eh, Va a haber por detrás también hay una lucha política de oposiciones que podrían caer como y incluso como moviendo un poco como el riesgo interno que tienen de los países, ¿cachai? Le podría pasar a Biden, le podría pasar a Boric, cualquier tipo de cosas de ese tipo también es aprovechado políticamente para ser atacado. Entonces es bien complejo de cómo tomar esas decisiones sin que eh, te revienten también. Sí, po. Sí, sí. Oye, como dato freak, a propósito de esto mismo de lo de los chips, porque lo escuché en un ejemplo que dieron de que la gente se preguntaba cómo Chain, esta empresa de ropa, le había ido tan bien, pues si son chinos. Y llevan la ropa a todos los aliados de Estados Unidos y les va increíble. ¿Y cómo cobran tan barato si Estados Unidos les pone y le pone sanciones a China? Y lo que pasa es que como ellos no envían el container entero, sino que envían el producto individual, en el fondo la legislación de Estados Unidos dice que sobre una cantidad de peso, como que operan las restricciones y opera la mayor carga impositiva. Pero como va el producto individual, nunca pagan Claro, esa mayor carga impositiva de China. Entonces, por eso a la China le ha ido increíble aún siendo chino. claro. Increíble. Increíble. Bueno, parte de lo que deja abierto ese tipo de decisiones políticas que en lo práctico, claro. eh, por ejemplo, yo veía acá en Chile, por ejemplo, lo mismo que comentábamos de esto, lo rapidez que necesitamos que funcionen los puertos y que no te quedes desabastecido y que hayan espacios como en blanco y en nulo que no te llega nada. Y, Ujú. y lo rápido que están haciendo las cabinas de suministro, también lo relacionaba con otro tema que está bien a la palestra y que tiene que ver también con cómo se está llevando, que es que está saliendo y estamos exportando mucha droga por y Amigo, está ¿qué está haciendo? no no Amigo, nos van no a frenar el podcast por la chucha. Chile está quedando como uno de los mayores, porque hacemos como pie en tránsito por también, y en los últimos meses se ha visto mucho aumento respecto a la droga que llega a otros puertos fiscalizando se dan cuenta que llega de Chile, porque hemos tenido y en búsqueda también de que esta máquina volvió del COVID y tiene que funcionar mucho más rápido, los mecanismos de fiscalización y de estar buscando ha hecho que los procesos sean mucho más
ha sido más rápido, pero ha llevado menos fiscalización y ese tipo de cosas que ha hecho que, claro, estemos quedando a lo mejor mal, porque si bien estamos sacando más cosas, para ponerlo un poco al orden de retomar la cadena de suministro, eso también lleva a que, claro, el control no lo estaba haciendo tan bien. Entonces también afecta en ese tipo de cosas. Sobre Mm, todo cuando Chile, claro, compite contra otros puertos que, que de por sí te pueden llevar un ritmo más rápido, y tienes que competir con eso también, y el tema de la fiscalización se hace un poquito más difícil. sí. Sí, hoy es un tema lo de los puertos también. Yo me he enterado Sí, que hay puertos que son súper ineficientes. Creo que hay un tema con la Armada, que también sí. es bien De, ineficiente, parece. de hecho, estaba hoy día escuchando eso mismo en un podcast que yo escucho, eh, que estaba bien interesante respecto a eso mismo, porque, claro, hay temas de seguridad, temas y hay como muchas áreas que se involucran dentro de un puerto y que se entrelazan, y en realidad no todas se entrelazan, y ese es el problema, como que no hay una dirección tan clara de quién hace qué y una comunicación tan fluida entre todos los que participan. Entonces sí, es un temazo ese. Sí, sí. Y lo otro también es, ojalá que a todo este tipo de cosas, como que yo creo que la inteligencia artificial, no sé, modelos de optimización Claro, pueden ayudar un montón. totalmente. Esperemos que claro, con una modernización de los puertos, y ahí es Sí. complicado, porque Eso, por igual, ejemplo, eso que hablamos de los 8 barcos, no debió nunca haber pasado. claro, sí, po, Tiene 8 sentido. barcos esperando ahí casi un mes para que se vaya el otro y sea capaz de Tú salir. dijiste que vieron hasta los fuegos artificiales. Sí, po, sí, sí, sí. Tuvieron todo el mes de diciembre ahí parados. De hecho, en algún minuto llegamos a contar 11 barcos. 11 barcos haciendo la fila como para desembarcar. Eh, y es complicado. Es complicado. Igual, es complicado modernizarlo también el mundo porque tenéis que cerrar en algún minuto. Y. ¿Qué puerto va a querer cerrar durante un tiempo? ¿Cachai? El tema del empleo, afecta ahí un montón de cosas y factores que están dentro de un mundo como que nunca para. Mm. Es como, no sé, cerrar un aeropuerto. Por ejemplo, nosotros si cerráramos el aeropuerto de Santiago, eh, necesitáis modernizarlo y quisieron construir uno nuevo más grande, o sea, una parte nueva más grande. Eh, yo creo que a eso podría llegar como solución, pero necesitáis el espacio. Y no sé si está el espacio para eso. Mm. Sí. Complicado. O quizás Eh, fortalecer otro puerto, no sé. claro, No necesariamente todo tiene que llegar a Valparaíso, San Antonio. claro. Otros puertos como el de Como Antofagasta, Talcahuano. O Talcahuano, como Talcahuano, que está más cerca. claro. Dependiendo de la ruta, eso sí. Eso es importante también, porque Ah, sí. donde conecta. Ah, sí. Sí. Así que bueno, Oye, ¿qué está de moda esta semana? ¿qué está de moda esta semana, Boris Patricio? Vamos, La zanahoria. las zanahorias, ¿por qué? Sí. Para el muñeco de nieve de mañana. Zanahoria y aceituna. La aceituna son para los ojos, ¿no? Ah, perfecto. No, aceitunas no compré. Solo zanahoria. Y unas ramitas de árbol. Hay que encontrar un Sí, yo árbol con ramitas. Ojalá no sacar las hojas, pero si es que aquí le quedan algo. Pero ¿Y sí. tú, qué está de moda esta semana, Javier? Los guantes impermeables, ojo. Oh, Sobre todo verdad. si va a caer nieve, recomiendo a la gente siempre tener su par de Sí. guantes impermeables. Mira que la quemadura que deja por poquito rato la nieve es considerable. Eh, ¿Qué más está de moda? Creo que, bueno, los guantes No, los guantes. díganmelo a mí que me quemé el fin de semana.
Pero eso es otro Sí, tema. otro tema. También ojo con ir a la barbería y que se excedan en el tiempo de Claro, las toallas que el tipo, calientes. que el Eh, tipo responda un WhatsApp mucho rato y no te saque sí, las toallas toallas calientes. calientes, te puede dejar con una serie marca. Eh, amigo, ¿qué hizo? ¿Se puso tomate para sacarse esas marcas que tenía? No, se fueron solas, como a los dos Ah, días. ya. Mira que, no, el otro día yo pensé que de verdad yo dije, este tipo se fue al solarium, porque de verdad, No, me increíble preguntaste si rojo. estaba curado. También, porque de verdad era justo en la nariz y aquí, los cachetes donde uno se puede tomar un vinito y te deja ese mismo rojo. Así que, Pero no, eran las toallas. ok, entonces Oye, vamos cerrando. Sí, despedimos el programa, espero que les haya gustado el capítulo. Recomendación siempre, suscribirse, darle like o dislike y dejen sus comentarios. comentar, comenten harto. Comenten qué tema les gustaría que tocáramos. Sí, O si quieren podríamos, conocer alguna historia particular de alguno podríamos, de... no, podríamos el próximo podcast hacerlo distinto a un tema político, yo creo. Sí, yo creo que hemos estado con No, varios temas políticos. eh, no podríamos somos traer un algo... podcast político. No, no somos... La contingencia nos ha llevado a tener que hacer bastantes problemas, o sea, programas políticos, pero nuestra idea no era inicialmente hacerlo de política, pero creo que nos manejamos, en algo nos manejamos respecto a eso, entonces, y porque ha estado interesante también. Han habido varias cosas que no pasa tan seguido. Sí. Así que eso, un saludo. Eso. Chao, chao. Chao, que estén bien.